Hola a todas, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Que sean todas estas palabras para Berajá y Atzlajá de todas y cada una de ustedes y para todo Am Israel. Amén, amén, igual. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama los 5 tipos de miedo y cómo enfrentarlos, estos 5 tipos de miedo. Este tema, ustedes me lo pidieron, hace un tiempo hicimos una encuesta, ¿se acuerdan? Cuando cumplimos el aniversario de la clase, entonces les pedí que me sugieran temas y me pidieron este tema. También me pidieron que mejoremos el desayuno, no sé si ya se hizo. Espero que sí, he estado al pendiente de eso. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por venir. Este es un espacio donde aprendemos, donde nos superamos, donde nos conectamos con Hashem, donde también nos reímos un poco, que es válido y es correcto, porque hay que estudiar la Torah con alegría. Y bueno, el día de hoy quiero que tomen nota porque nos puede ayudar mucho este tema y también con él podemos ayudar a los demás. Hemos dado ya otras clases referentes al miedo, a la ansiedad, están ahí en el podcast, pero cuando estaba estudiando el tema leí algo que no había leído anteriormente. Hay una psiquiatra conferencista muy conocida, se llama Marian Rojas Estapé. Muy buenos días. Esta autora, Marian Rojas, tiene varios libros y me llamó la atención lo que ella escribe, que hay 5 tipos de miedo más comunes. Quiere decir, la gente siente diferentes miedos, pero todos los miedos que uno siente se tienen que relacionar a uno de estos 5. Y yo creo que hay un sexto. Y esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. ¿Cuáles son estos 5 tipos de miedo? El sexto, que yo creo que también es un miedo por sí solo, y cómo solucionarlos. El miedo es un sentimiento natural, ¿saben? Todas las personas sienten miedo en algún momento de sus vidas. ¿Está bien así? ¿Se oye? Ok. Gracias por venir y por decirme. Voy a intentar hablar en un volumen más alto. Es natural tener miedo. Y la diferencia entre el valiente y el cobarde no es de que el valiente no siente miedo y el cobarde sí, sino que el cobarde, el que deja que su miedo lo controle, se queda ahí paralizado. Y el valiente, gracias, muy amable. ¿Quién se lo mandó? ¿Raquel? Ah, Susan. Gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Gracias, muy rico, gracias. Y el valiente es aquel que decide con todo y miedo dar un paso adelante. ¿Está claro? La gente que ha logrado grandes cosas no es de que no sintió miedo. Claro que lo tenían. Sin embargo, vieron más allá del miedo. Porque, ¿saben? Yo estoy seguro que al otro lado del miedo hay deseos, hay anhelos, hay sueños. Y hoy tienes que decidir superar esos miedos. Pero con una decisión no es suficiente. Vamos a profundizar en el tema. ¿Cuáles son entonces estos 5 miedos que nos dice esta autora Marian Rojas? Dice que los 5 miedos más comunes de las personas son los siguientes. El miedo número 1 es miedo a causar decepción. ¿Les ha pasado? Yo lo viví. Miedo a causar decepción es un miedo que viene a raíz de querer complacer a todas las personas. Entonces, de ahí que tienes miedo a hablar en público. Yo tenía ese miedo y aquí me tienen, con miedo, pero aquí estoy. Exacto. 2, miedo a perder el control.
Las personas tienen miedo que las cosas no salgan como ellos quieren. Entonces empiezan a planear algo, no importa qué, no importa un viaje, un negocio, un shidduch que quieren que así se dé. O puede ser la dinámica de tu casa. No quieres perder el control, quieres que así sean las cosas. Y te da miedo que no vayas a perderlo. Y cuando empiezas un poquito a perderlo, ¿qué empiezas a sentir? Ansiedad, porque las cosas no están saliendo como tú quieres y te estás dando cuenta que no tienes todo el control en tu vida. Número 3, el miedo a no ser suficiente. A lo mejor no soy suficientemente, completa la frase. Estamos en un mundo donde hay veces nos han enseñado, si vemos redes sociales o si consumimos contenido de X, de ropa o de lo que quieras, te enseñan que a lo mejor no eres suficientemente guapo, rico, flaco, suficientemente buen padre, suficientemente buen empresario, y la lista, buena cocinera, y la lista es interminable. Y la persona vive muchas veces con un miedo a no ser suficiente. ¿Y por qué viene ese miedo? Por las comparaciones a los demás. Si no nos compararíamos, nos sentiríamos suficientes. 4, miedo a no ser importante. ¿Por qué existe ese miedo? Todos sentimos una necesidad de ser importantes. Porque para lograr algo en la vida me tengo que sentir capaz. ¿Y por qué existe ese miedo a no ser importante? Porque probablemente de chico o de chiquita te metieron ideas que te minimizaron y te sigues creyendo esos pensamientos y sientes un miedo. Oye, ¿y si no soy alguien importante en la vida? ¿O si no lo seré? Miedo número 5, muy común, miedo a sufrir. De ahí vienen los miedos. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. ¿Por qué le tienen miedo a las alturas? Piensan que se van a caer. ¿Y si me caigo, Barminan? Ahora, ahí no entra el raciocinio. Empiezan a sentir miedo. Miedo al avión. ¿Por qué? No empieza a pensar la seguridad del avión. Simplemente siente miedo. De repente ve al piloto así, si lo ve todo bien trabajado, dice, oh, ya estoy tranquilo. Ya seguro es bueno. Uno dijo, yo no tengo miedo al avión. Que pase lo que tenga que pasar. Si es mi día, pues me va a tocar aquí o allá. Nada más que no sea el día del piloto, porque si le tocó su día ahí, se llevó a los 400 pasajeros. No se preocupen, hay copiloto también. Miedo a enfermarse, ¿no conocen gente? Todo el tiempo con miedo a enfermarse. Apenas tienen un pequeño dolor, ¿qué empiezan a pensar? ¿Y si es lo peor que hay? Y para colmo se meten a internet. Síntomas de qué puede ser un dolor de cabeza. Entonces, ¿cuántas opciones hay? Desde lo más leve hasta lo peor. Y hay un abanico de opciones y la gente que tiene miedo elige ¿cuál? La peor. Estos son los 5 que dice la autora, y yo creo que hay un 6º miedo. Miedo a lo desconocido. No miedo a sufrir. La gente le tiene miedo a lo desconocido. Estoy en esta vida, estoy bien. Oye, pero a lo mejor vas a estar mejor allá. ¿Conocen gente que tiene miedo cuando venga el Mashiach? Hay gente que me ha dicho, oye, me da miedo que venga el Mashiach. Es una época preciosa. Y aquí no estás al 100% bien. Sí, pero no sé qué hay allá. Hoy en día hay muchos jóvenes que le tienen miedo ¿a qué? Al matrimonio. Oye, ¿por qué no te casas? Es que no sé. ¿Le deberían de tener miedo al matrimonio o no? Sí, terror le deberían de tener. Es miedo a lo desconocido. No es de que haya algo que vaticine que haya algún problema. Miedo a la muerte. Hay gente que le tiene. No, porque es otra parte de la vida. Entonces, ya les dije los 6 tipos de miedos que existen. Y todos los miedos que ustedes tienen que pertenecer a uno de ellos. ¿Por qué? Ayer en la noche estaba sentado preparando esta clase para ustedes. Se me acercó mi hijo. Me dijo, ¿de qué es tu clase mañana? Le dije, de los miedos. Le dije, ¿tú cuál es tu miedo? Me dijo, mi miedo es no tener dinero cuando sea grande. ¿Ese es uno de los tipos de miedo? Le dije, no. Ese puede ser, a lo mejor, miedo a no ser importante,
¿verdad? Miedo a no ser suficiente. Tienes que ver de dónde viene ese miedo a no tener dinero. Siempre cualquier miedo que tengamos tiene que ver con alguno de los que mencionamos. Ahora, ¿cuál de estos tienen ustedes? Todos, jaja. No, todos no. Todos no. Hay que analizarse. Yo, por ejemplo, tuve el miedo número 1, miedo a decepcionar. ¿Saben que cuando comencé a dar clases aquí en el Beta Knesset, cuando llegué hace 14 años, pero todavía no empecé clase de mujeres porque me daba miedo? Dije, ¿cómo voy a hablar delante de mujeres? Me voy a sentir intimidado. Y ¿saben cuándo las empecé? Cuando alguien de los del Talmud Torah me dijo, Jajam, ¿y si subimos las clases al internet, al podcast? Dije, no, yo suficiente con hablar delante de 30, 40, pero si las subimos ya van a estar expuestas a todo el mundo. Y después, ¿qué creen que pasó? Las empezamos a subir las clases, pero no todas. Yo la tenía que oír. Y dije, no lo dije bien. ¿Sabes qué? Esta no. Y es muy alivianador pensar, esta es la clase que di, a lo mejor está al 60, 70%, la subiré, no pasa nada, den feedback para mejorar. Pero es muy importante el hecho de saber de que podemos no complacer al 100%, no pasa nada. Un tiempo tuve el miedo número 3, a no ser suficiente. ¿Saben cuándo? Cuando fui a Israel y empecé a estudiar y vi a grandes jajamim, pensé que a lo mejor no voy a ser suficientemente tzadik o talmid jajam. ¿Ves ahí a gigantes que saben toda la Torah? Y después estudiando más me di cuenta que no tengo que ser el jajam más grande del mundo, sino puedo ser suficiente en mis capacidades. Y hoy entiendo que a lo mejor esos jajamim de Israel que están en una yeshiva 24 horas no hacen lo que yo hago. Yo tengo otras cosas, estoy aquí en México, hay gente que se ha acercado a la Torah, ahí es para un público muy selectivo, muy elevado. Entonces, esos pensamientos de no soy suficiente, yo los tuve. ¿Alguna vez los han tenido? Es un miedo natural. O el miedo a sufrir, ese todos lo tenemos en alguna parte de la vida. Entonces, primero vamos a analizar de dónde viene el miedo y cómo funciona. Resulta que nuestro cerebro tiene una pequeñita, una como almendrita chiquita, que se llama la amígdala. La amígdala, su función es alertar a la persona ante un posible peligro. ¿Para qué? Para salvar tu vida. Porque ante un posible peligro, la amígdala, cuando ve una señal de alerta, manda una señal a tu cuerpo que es fight o flight, o enfrentar o huir. El problema de la amígdala es que ésta no distingue entre un miedo real y un miedo ficticio. Entonces sucede que tú imaginas cosas que nunca van a pasar y tu amígdala te manda constantemente señales de alerta. Entonces vives en alerta, cosa que no deberías. ¿El miedo que te sirve para salvarte de un peligro es bueno o no? Buenísimo, porque gracias a ese miedo, cuando veías algo caer, ¿qué hacías? Corrías, entonces te salvaste. Si una persona, voy a agarrar un caso extremo, gracias al miedo corre y se salva su vida, se salva de un asesino, está muy bien. Pero si una persona siente miedo constante por cosas irreales, porque la amígdala comete ese error. ¿Y por qué la amígdala lo hace de esta manera? Hashem así creó porque nosotros no evolucionamos en la mente y anteriormente los seres humanos vivían entre animales y habían depredadores, entonces te tenías que escapar de un león. Y el ser humano así se quedó. Hoy vivimos en civilización, pero seguimos con miedos que no son reales. Y vivimos en un estado de alerta que nada más nos afecta. Por eso, la gente que tiene miedos irreales, por ejemplo, miedo a las alturas. ¿Por qué tienes miedo a las alturas? No es que si me caigo, sí, pero no estás entendiendo que es un piso sólido. No estás usando, estás dejando a la amígdala sola. O hay gente que no emprende, no va por sus sueños o por sus proyectos por miedo a fracasar. Y si ese miedo sería real, estaría bien, porque tomas tus precauciones. Pero si es un miedo irreal, ¿cuál es el problema?
que vamos a pasar por este mundo con muchos sueños pendientes, con muchos proyectos en el tintero, que no los llevamos a cabo por un miedo que es irreal. Entonces vamos con las soluciones. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. ¿Cuál era el primer miedo? Miedo a causar decepción. ¿Cuál es la solución? La solución es aprender a decir no. No tiene nada de malo decir no. No estás aquí para complacer a todo mundo. Estás en este mundo ¿para qué? Para ayudar a los demás. Pero si al ayudar a los demás te afectas a ti, eso no es el Gesed que quiere Hashem de ti. Tienes que ver por ti y luego, claro que ayudar a los demás. Y en el camino se te van a presentar muchas personas que puedes ayudarla sin descuidarte a ti mismo. No pasa nada decir no. Hay un audio que les mandé por ahí en el grupo. Aprende a decir no. Y se los mandé porque precisamente estaba preparando esta clase. Y la solución al miedo número 1, que es, oye, es que me da miedo causar decepción. Aprende a decir no. Y es muy importante y es un arte en la vida. Y hay gente que anda por la vida complaciendo a todo mundo y al final no complace. ¿Saben por qué? Porque los demás no están tan contentos y él no está contento consigo mismo. 2. El segundo miedo, el miedo a perder el control. ¿Cuál sería la solución? Soltar. Vamos a profundizar. Tú haz lo mejor que puedas y hasta ahí. Haz lo que está en tus manos. Y si a eso le sumamos que somos gente de fe, que todo depende de Él. Como les dije, ya lanzo la clase, la subo a las redes y a lo mejor no está al 100, porque de repente tengo palabras que digo, antes no me gustaba. Oye, córtale el Bueno, pues no, así es. Y si hay, otra vez las invito, y a los que me están oyendo en grabación, que si hay algo que pueda mejorar, por favor díganmelo. Pero si esperaría a subir la clase o a sacar el libro o a hacer lo que tengo que hacer hasta que esté perfecto, ¿cuándo lo haríamos? Nunca. Por lo tanto, tenemos que tener que perder el miedo a perder el control, valga la redundancia, sabiendo que yo hago lo que está en mis manos y lo demás depende de Hashem y hasta ahí. Y eso de verdad aliviana mucho en la vida. Ya, vas a preparar una cena, vas a preparar una fiesta, y si es de novios, y si es de consuegros, toda la tensión y todo. Hasta aquí es lo que yo puedo hacer, y esto es, ya, pensaré en ideas, voy a apuntar para no agobiarme, y esto es lo que está en mi capacidad, y lo demás, el control, lo tiene Hashem. Creo que se los he platicado, me parece que el año pasado, no sé cuándo, o hace 2, dimos una clase previa a las vacaciones, y les dije un consejo que a mí me ayuda mucho, porque me gustaba tener todo el viaje planeado y me frustraba cuando no salía, porque lo llevas planeando mucho tiempo, los hoteles y los vuelos, y quieres ir acá y luego acá y voy a gastar esto y voy a ir, y ningún viaje sale exacto como lo planeaste, ¿o sí? Alguna fiesta importante, grande, como una boda, un bar mitzvah grande, algo, sale exacto como lo planeaste, la gente llegó como tú querías y el menú estuvo como tú, no. Entonces aliviana mucho saber que no tenemos el control completo de las cosas y que, créanme, cada clase, casi cada clase, aunque apunto mis puntos acá, tengo mi acordeón, hay jajamín que hablan sin esto, no sé cómo le hacen, yo tengo mis puntos acá, siempre, casi siempre al final digo, esto no lo dije y me lo apunté, ¿por qué no lo habré dicho? Y me dije a mí mismo que voy a decir esto. Así Hashem quiso. Y hay veces al revés. Por ejemplo, esto no lo pensaba decir y gracias a usted ya lo dije. Gracias. 3. Miedo a no ser suficiente. Pues la solución a eso es hacer el ejercicio de soy suficiente. Y les mandé una frase la otra vez que dice lo siguiente. Yo la tuve en mi estado, la tengo en mis notas, la leo. Al principio la leí diario. Y me ha ayudado. Y la frase dice, recuerda, eres amable suficiente, fuerte, inteligente, capaz y luchadora. Porque enfrentas momentos difíciles y siempre muestras una sonrisa. Estás a la altura de cualquier desafío. Por lo tanto, nunca dudes de ti. Y dudamos muchas veces de nosotros. Porque este miedo de no ser suficiente no tiene que ver con los demás, tiene que ver conmigo. Digo, a lo mejor no estoy preparado. Y un jajam una vez en Israel lo dijo en hebreo, maspik y malo maspik. ¿Qué es eso? Suficiente con el no eres suficiente. Ya.
Todo el tiempo siempre va a haber alguien que tiene más que yo, que lo hace mejor que yo. Entonces me comparo a esa persona y siento que yo no soy suficiente. Sí, pero yo soy como soy y sí soy suficiente. Claro que tengo un margen para mejorar, pero eres suficientemente bueno, luchador, estás a la altura de cualquier desafío. 4, el miedo a no ser importante. Y ahí hay que hacer un ejercicio de la importancia de cada quien, de ver las virtudes, de analizar quién eres. Y si tienes emuná, es más fácil. ¿Por qué? Porque Hashem te hizo a ti única. No existe en toda la creación una persona exactamente como tú. Porque escuchen esto, lo que tú tienes, muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres, nadie lo puede ser. Lo que tú tienes, hay gente que tiene lo que tú tienes, pero como tú eres única. Nadie en toda la creación, desde que se creó el mundo hasta el último de los días, no va a haber un ser humano como tú, con tus aptitudes, con tus fortalezas, con tu manera de ser. Hashem nos hizo a cada quien únicos y especiales. Y otra solución es lo que dice el Pirkei Avot. Según el judaísmo, la persona importante, porque este es uno de los miedos más comunes. Tengo miedo a no sentirme importante. Hay gente o maestros que les dicen a sus alumnos, si quieres ser alguien en la vida, no, ya somos alguien. Es que tienes que hacer esto para ser alguien en la vida, como si no fuéramos nada. Y esa frase no me gusta. Claro que somos alguien, somos mucho más que alguien. Si estamos hoy vivas, y más si somos parte de Am Israel, y si eres mujer, y si estás en el Bet Knesset, Hashem con su mano te trajo acá, porque siente que tú eres imprescindible en su mundo, para hacer de este un lugar mejor, así con tus aptitudes que tienes, y sí, incluso con tus debilidades. Según el Pirkei Avot, la solución para sentirse importante, además de hacer un ejercicio de lo que tenemos, es hacer sentir importantes a los demás. Así dice el Pirkei Avot. Es de un mejubad a mejabedet haberiot. Si te quieres sentir importante, y es una necesidad natural de sentirte importante, empiezas a hacer sentir importantes a los demás. ¿Y eso por qué va a suceder? Porque cuando tú empiezas a hacer sentir importantes a los demás, primero que todo te sientes bien. Entonces le hice el día. Por mí, él se siente importante, ella se siente bien. Y número 2, porque Hashem, otra vez la emuná, siempre te regresa lo que das. Y si tú das importancia y valoración y validación a las demás personas, sí o sí lo vas a recibir de regreso. En una ocasión, una maestra en el salón de clases le preguntó a los alumnos, estaban hablando de cosas, los avances de la humanidad. Dijo, ¿alguien me puede nombrar algo importante, algún avance importante o descubrimiento que hace 10 años no existía y ahora existe y sirve mucho para el mundo? Entonces uno levantó la mano y le dijo a la maestra, sí, ¿quieres que te diga algo importante que hace 10 años no existía y ahora existe y es muy importante? Sí, a ver, yo soy alguien importante, era un niño chiquito que hace 10 años no existía y ahora existo, y tiene razón. Pero más que sentirse importantes, que es bueno, y hay que hacer ese trabajo, hay que hacer sentir importantes a los demás. ¿Y saben? ¿Conocen gente que empequeñece a todas las demás personas? Que los hace sentir poca cosa. ¿Cómo? Con su indiferencia, con su tono de voz, con su actitud. Muchas veces esa gente, ¿saben qué hay detrás de ellos? Ellos no se sienten importantes y necesitan sobajar a las demás personas para ellos elevarse. Muchas veces funciona exactamente con esa gente que no trata bien, que trata, como decimos, con la punta del pie, hacerlo sentir importante para que deje de agredir a los demás. Funciona con ese hijo que no le da importancia a los padres, no le da importancia a sus órdenes. Si le abrimos los ojos y le enseñamos lo importante que es, probablemente no va a tener la necesidad de bajar con una persona que es así, con alguien conocido.
muchas veces funciona, es una receta del Pirkei Avot. El miedo número 5, que es el miedo a sufrir, ¿cuál sería la solución? Porque es un miedo de pensar, ¿y si lo pierdo todo? ¿Y si no lo logro nunca? ¿Y si nunca me llega? ¿Y si Hashem nunca jamás me contesta esto que tantos años le estoy pidiendo? Y es un miedo real, es un miedo que todos lo vivimos. ¿Y por qué digo real? No porque va a pasar, porque puede pasar. Entonces le da a uno más miedo. Entonces, el error, primero antes de decirles la solución, les voy a decir el error de ese miedo. Mucha gente por temor a sufrir se refugia en cosas que momentáneamente le dan tranquilidad para no sentir ese temor. Y se va a que empiezan a evadir, no enfrentan. Los miedos no hay que evadirlos, porque los miedos, al final del camino, ¿qué pasa? Si los evades, no se van, crecen y crecen y crecen. Y hay gente que le tiene miedo a las alturas o a los elevadores desde chiquita. Bueno, ¿cómo? ¿No lo superaste? No. ¿Por qué? Porque nunca los enfrentó. Siempre que los evadió. Hay veces se van, pero los miedos importantes en la vida pueden incrementarse. Entonces, por miedo a sufrir, estar refugiándose en redes sociales, en adicciones. Vi una reflexión muy bonita que dice así: donde hay vicios, hay vacíos. La palabra vicios y vacíos se parece. Sepan, las emociones no se ven, las emociones no se fuman, las emociones no se comen, las emociones no se compran, las emociones se expresan, se dicen, se experimentan y se procesan. Entonces, ¿qué hay que hacer con una emoción de un miedo a sufrir? Entonces hay una reflexión, una frase que dice así: el que teme a sufrir, sufre de temor. ¿Me entendieron o no? El que teme a sufrir ya está sufriendo ahorita de temor. Ahorita no es tu problema es a futuro. ¿Y si nunca pasa? ¿Y si nunca salgo del problema? Entonces ya estás por adelantado sufriendo algo hoy que no sabes si va a llegar mañana. ¿Para qué? Entonces di hoy. Ahorita puedes disfrutar de lo que tienes. Sé que quieres que esta persona se cure. Sé que quieres esta casa. Sé que quieres este shidduch y este hijo, sé. Pero hoy puedes disfrutar de lo que sí tienes. Eso es punto número 1. Además, usa tu pasado. En tu pasado. Pregúntense, gente que estamos aquí, no estoy hablando casos extremos. Baruch Hashem, todos los aquí presentes, también me imagino los que me están escuchando en grabación, creo que todos contestaríamos afirmativamente a esta pregunta. Desde que naciste hasta hoy, no me empieces con detalles, nada más contestas sí o no en tu mente. ¿Has tenido una buena vida? Creo que todas contestaríamos sí. Baruch Hashem, sí. Oye, pero tengo este problema, sí. Pero desde que naciste hasta hoy. No estoy hablando de un bar minan, hay casos extremísimos, gente que lleva sufriendo desde que nació. Y sí, que Hashem les dé yeshuot y salvaciones a todos. Hay gente que viene a hacer tikkunim, reparar en este mundo cosas que nosotros no sabemos. Pero mal que bien, ¿hemos tenido una buena vida? Creo que la respuesta unánime es sí. Si 47 años tuve una buena vida, ¿qué me hace pensar que a futuro no? ¿Por qué Dios me abandonaría de la nada? ¿Por qué? Porque lo pienso, no me conviene pensarlo. Porque si lo pienso, ahí entra lo que dice la Gemara, que es un pasuk en Iyob, que lo que tú no quieres en tu vida, no lo mantengas en tu mente. El pasuk en Iyob dice: Asher yagorti yaboli, lo que temo lo atraigo. La Gemara dice: Kola mefajed mirabar basof bali de otodabar. Una persona le teme a algo, le sucede. Y uno dice: pues sí, sabía que me iba a pasar, siempre le tuve miedo. No es de que sabías que te iba a pasar. Con el miedo, una persona lo atrae. Y el miedo a lo incierto. El miedo a lo incierto, ¿cuál sería la solución? Gente que le tiene miedo al matrimonio, Barminan a la muerte, o como mencioné, al Mashiach. Es que tengo miedo, y si viene el Mashiach, ¿qué va a pasar? Es incierto. No sabes lo que hay allá. ¿Cuál sería la solución? Infórmate y haz lo que tengas que hacer. Si un joven le tiene miedo al matrimonio, se informa de qué se trata y hace su papel cabalmente y lo cumple, no hay de qué temer. Tenerle miedo a la muerte es una pérdida de tiempo. ¿Por qué?
Prepararse para pararse delante de Hashem después de 120 años es diferente que tener miedo. Va a llegar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quiere Dios de mí? Analizo, kol hakavod, vengo a clases de Torah. No es de que me estoy preparando para ese momento, no. La Gemara dice que uno no tiene que pensar muy seguido en el día de la muerte. No. ¿Por qué? Porque son pensamientos que lo pueden perturbar a la persona, aunque sean verdad. Cuando uno, por ejemplo, tiene mucho yetzer hará, tiene ganas de hacer algo malo, dice la Gemara, izkorlo yom hamita. Así, ahí sí, que recuerda uno, hay un viduy en Kippur, en Shachrit, ¿verdad? Que ahí recordamos y detallamos el día de la muerte. Una vez al año, media hora, está bien. ¿Por qué? Para que la persona analice, pero constantemente no, sino que pensar, estoy preparándome para el día que Hashem me llame de regreso y me pregunte qué hiciste con la vida que te di. Pero eso no me perturba, me estoy informando. Sí, todo el tema de la muerte es un cierto miedo. ¿Y saben cuándo entra un poco más? Cuando se experimenta, que todos tengan larga vida, una muerte de un familiar cercano. Estábamos en la fiesta de Sukkot. Recientemente falleció mi suegro, se cumplió el año hace poco. Y en la Sukkah, estamos sentados en familia. Vean lo que sucedió. A mi suegro, alaba Shalom, le encantaba la fiesta de Sukkot. Y estaba feliz en la Sukkah y la disfrutaba mucho. Y además había otra cosa que le encantaban. En su jardín tenía unas flores rojas y llegaban los colibríes. Entonces llegaban los colibríes y mi suegro siempre decía, vean qué bonita la creación de Hashem, llegan los colibríes. Siempre hablaban de la naturaleza, pero los colibríes y la Sukkah le encantaban. Estamos en la Sukkah. Hace poco, ahorita este último Sukkot, antes de empezar Kiddush en la mañana, así con el solecito precioso, todos disfrutando, felices. ¿Verdad que la Sukkah tiene esa energía, esa paz? Sukkah Shalom Alenu. Hashem nos da algo en la Sukkah. De repente llega un colibrí a la flor que está al ladito de la Sukkah. Y precisamente un día anterior estábamos hablando en la casa, estábamos recordando a mi suegro, alaba Shalom. Y bueno, Sharon, mi esposa, un poquito apachurrada, ¿no? Con todo. Ella siente que todavía la pérdida es reciente. Y me dice, mira, un colibrí. Me dice, ¿puede ser que es mi papá que vino del Shamaim? ¿Puede ser o no? Yo les pregunto, ¿puede ser o no puede ser? ¿Puede un alma tomar forma o entrar a un animal y comunicarse con la familia? ¿O llegar? ¿Conocen gente que de repente ven un pajarito que antes no lo veían, exactamente después de un fallecimiento? Y yo pregunto, ¿esto es real? ¿Existe? ¿Está en los libros o no? ¿O es un invento? Yo creo que sí. Dicen que las mariposas estas, las panteoneras negras enormes de este tamaño. Esas dan miedo. Un colibrí bonito. ¿Puede ser? Me dijo Sharon, ¿puede ser mi papá? La verdad no sabemos. Puede que sí. Entonces, ¿qué hago? Vino desde el Shamaim y ¿qué me querrá decir? Exacto. No, puede no ser. Y puede ser, a lo mejor es una señal de Hashem, a lo mejor no es él, pero acuérdense de su padre que le encantaba Sukkot, que estaba feliz, recuérdalo con su sonrisa y alégrate en la fiesta. Eso es lo que Hashem quiere y lo que él quiere desde el Shamaim. Entonces le dije a mi esposa, la verdad no sé. Entonces me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, dile, papá, si es que eres, Chag Sameach, estamos contentos, estamos disfrutando de la fiesta. Vamos ahorita a hacer Kiddush, a decir Divrei Torah, a disfrutar la Sukkah, a cantar como a ti te gustaba. Y aquí estamos todos muy contentos. Si es que eres, pide por nosotros. ¿Y qué creen? Y si no, también, porque hicimos ese día las Berajot, Leilui Nishmat. Y eso se llama darle proporción a las cosas y no obsesionarme y no estar todo el día y pensando y si algo hice y por eso bajó y si no. Porque hay gente que no deja los pensamientos y se sugestiona mucho. Ok, entonces, la pregunta es, ¿con cuál de todos estos miedos te sientes más identificada? ¿Y cuál quieres trabajar? Ahí se los dejo. Ahora hay otras soluciones. El pensar y analizar. Yo no quiero esto en mi vida. Todo lo que tú piensas le das fuerza. Entonces, a ver, ¿qué siento? Te puedes autoterapiar, ¿ok? Si vas a terapia, te cuesta,
Y tú te puedes autoterapiar. Es gratis y hasta desayuno les pongo. ¿Ok? Escuchen bien. La terapia es la siguiente. 4 preguntas te puedes hacer ante un miedo. Primero que todo, identifica tu miedo si pertenece a alguno de los anteriores. A lo mejor es un miedo a causar decepción. Entonces tienes que aprender a decir no. Y ve a qué miedo, pero como le dije a mi hijo, oye, tengo miedo a no tener dinero cuando sea grande. Analiza. A lo mejor es a no ser suficientemente rico como el que viste en la no sé en qué película con una mansión y un coche. Nunca voy a llegar a ser así. Analiza cuál es tu miedo. O a lo mejor es que no te sientes lo suficientemente importante como para trabajar y para lograr algo. Analiza cuál es tu miedo y busca la solución. Y te vas a hacer 4 preguntas. Pregunta 1. ¿Qué miedo tienes? Y defínelo, respóndete. Tengo este miedo, tengo miedo a esto. 2. ¿Es real este miedo? Miedo, por ejemplo, el que yo tenía, hablar en público. ¿Miedo a qué? A que no les guste. Ok, entonces vamos a voy a crear un contenido y veré pues en la gente a ver la respuesta. Y si no, no pasó nada. 3. ¿Quiero esto en mi vida? Porque yo le temo, Barminan, a la enfermedad. No quiero la enfermedad en mi vida. Si no quiero esto en mi vida, intentaré quitármelo de mi mente. Y hay algo que se llama neuroplasticidad cerebral. ¿Qué significa? Que así como tú puedes desarrollar los músculos, tú puedes educar a tu mente. Y así como hay gente que tiene condición física, ¿verdad? Porque va al gym, haz un gym mental, haz ejercicios de no pensar en aquello que no quieres pensar. Y si los pensamientos te vienen a la cabeza, escríbelos, siento este miedo. ¿Es real o no es real? Otra vez, esta amígdala, no siempre Hashem así hizo, que no distinga entre lo real y lo imaginario y nos pone en estado de alerta. 4ª pregunta. ¿Creo en Dios? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Si creo en Hashem, entonces ¿de qué temo? ¿Cuál es el miedo? Teilim 23. Gam ki elech begetz al mavet. Lo irá ra ki ata imadi, dijo David Amelech. No son expresiones, es real, quedó para toda la... Es uno de los Teilim más conocidos. Aunque vaya yo en el camino de la muerte, aunque vaya yo en un momento muy difícil, no quiero temer, no voy a temer, porque tú, Hashem, estás conmigo. Y Hashem es todopoderoso y Él todo lo puede. Escuchen cuál es la regla. Cuando tú temes a algo, jalas ese algo, ¿verdad? El que teme a la enfermedad, jala la enfermedad. El que teme a la carencia, la jala. El que teme a Dios, jala a Dios a su vida. No es temor a Dios, me va a castigar. No. Temor significa, estoy viviendo contigo constantemente y tú me estás viendo. Y sí implica un cierto grado de temor, porque no puedo hacer lo que quiero, porque estoy todo el tiempo, todo se registra, lo que digo, lo que hago, lo que veo. Hashem está conmigo constantemente. Entonces, si a lo que temes lo jalas, el temor a Dios, en el buen sentido, no en el temor a que vivo todo el tiempo, Hashem me va a castigar porque hice, no. Hashem está conmigo constantemente y estoy siendo vigilado. Y sí, hay cosas que tengo que mejorar y Hashem lo sabe. Y Hashem también aplaude y registra y recompensa todas mis mitzvot, mis maasim tovim y mis logros. En el Teilim 118, que se dice en el Halel, Adonai li lo irá, maya aseli Adam. Si Hashem está conmigo, dijo David Amelech, ¿de qué temo? Nadie puede hacerme daño. Ahora yo les pregunto algo. Hace unos meses, en las vacaciones de verano, fuimos a Orlando. No todos los días puedes ir a Disney, Universal, te cuesta un dineral y aparte te agotas, ¿no? Entonces, hay días de que paseos más tranquilos. Ya te paras tarde. Entonces estamos pasando un viaje, un paseo no programado. Estamos pasando ahí por una feria. Ya saben de esas ferias ¿no? De las películas, la Rueda de la Fortuna, las palomitas, la música. De repente entramos, pasamos. Aprendí otra vez, les digo, a soltar un poquito, a no controlar. El viaje hay que programarlo. Ahorita van a planear sus vacaciones. Planeen, pero digan siempre, plan sujeto a cambios. ¿Quién hace los cambios? Hashem. Tú haz tus adecuaciones, aquí está el plan, y la vida está sujeta a cambios. Hay que planear, pero tú haces los cambios. Estamos pasando por una feria, nos subimos. Pues que la montaña rusa, de repente ven mis hijos, mi hijo grande, una liga
que te echas desde arriba, caída libre, son como unos 20 pisos de caída libre. O sea, yo vivo en el piso 10, casa de ustedes, y cuando voy por la ventana, o sea, está alto. Cuando subo en Shabbat, escaleras, me agoto. ¿Sabes qué es 20 pisos, 150 metros caída libre? Te amarran con algo acá. Y me dice, ¿me puedo echar? Primero que todo, ¿alguien de aquí se echaría? Que levante la mano. 150, ¿sí? ¿Tú te echarías? ¿Te gustan las emociones fuertes? Yo también soy de cosas extremas, pero así tanto, yo dije, yo ni por nada. Le dije, ya, David, ¿para qué? Aparte costaba aparte. $34 más tax. Me dijo, yo lo pago. Le dije, ¿sabes qué? Yo para retarlo. Es más, si te echas, yo dije, nada más quiere y no se va a echar. De verdad, porque vimos a unos gritando como locos. Es una caída libre impresionante. ¿Alguien se ha echado más o menos de algo así? ¿De algún bungee? De algo? Sí, también así, los jóvenes, todos los que estamos más de 40, todos bajados, todos estamos, ¿no? Bajaditos la mano, yo no me echo a nada. Entonces, imagínate echarte de un edificio de 20 pisos en caída libre. Nada más se amarran algo acá. Papá, me quiero echar. Le dije, va, a ver si tan valiente. Me dijo, ¿te echas conmigo? Le dije, ni por nada me echo. No me voy a echar. Estaba mi otro hijo, Víctor. ¿Te echas conmigo? Dije, le va a decir que no. Sí, no, sí. Sí, ya échate. Lo empieza a convencer. Van a la taquilla. Le dije, ya te compré tú este. Y se voltea a ver, mi esposa me voltea a ver y le dice, ¿qué hacemos? Le dije, no, pues nada. Ya, todo va a estar bien. De verdad, Teilim abajo. Mi esposa, yo, mi hija. Shir la malot. Y lo subían. Estoy hablando en serio. Lo subían, se veían, tengo el video, se ven chiquititititos. ¿Qué pasa? Te tienes que soltar tú misma. O sea, estás amarrada así. Cuando te sueltas, caída libre. Shema Israel. Si a mí se me salió la neshama de verlos caer, imagínate a ellos. Ahora, mi esposa, literal, llorando. ¿Llorando por qué? Se están divirtiendo los niños. Bueno, bajaron y los abrazos, ¿no? Como que si llegó un año de, no sé, mi vida, te extrañé mucho, ¿cómo les fue? La pregunta es la siguiente. ¿Hay gente que disfruta de ese tipo de actividades? ¿Sí o no? Sí. Ok. Por algo está ahí. En todos los parques de diversiones hay cosas de caída libre. ¿Por qué alguien se echaría de ahí? ¿Y por qué yo como padre dejo a mis hijos echarse? ¿Y que soy un papá irresponsable? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué alguien se echa de ahí? En verdad hay, ¿qué riesgo? Como en todo. 0. O sea, el riesgo es muy mínimo. Que algo fatal pase. En todo hay riesgo. También manejar hay riesgo y todos vinimos en coche y todo. Caminar, todo. Entonces, ¿por qué la gente se echa y por qué yo como papá y mi esposa como mamá dejamos? Fácil. Cuando está sostenido, está amarrado. Cuando está amarrado de arriba, ya. Oye, pero voy a caer. Sí, pero al final, ¿qué? Hay algo que me sostiene. ¿Hasta aquí está claro? Copy-paste. Nadie está desatado por completo en la vida. Todos estamos amarrados por la mano de Hashem y Él controla todo. Y si te sientes más amarrada, más estás. Todas estamos. Y nada de lo que te pase es para Barminan, para fastidiar tu vida o para que sufras. Absolutamente todo. Aún aquello que no estás de acuerdo, dices no quiero y estás molesta y lo anhelas mucho y dices ¿por qué no lo tengo? Es por tu bien. Y en ese momento todo tiene otro sentido en la vida. Por lo tanto, al final del día, como los miedos evolucionan, hay algo en psicología que se llama exposición progresiva. ¿Qué es exposición progresiva? Que si tienes miedo a algo, no lo evadas, empieza a exponerte de a poquito. ¿Tienes miedo a hablar en público, como yo? Empieza con 5 personas y después con 10. ¿Tienes miedo a las alturas? Entonces primero súbete, no te digo que te eches ahorita no, pero súbete y no te eches. Dile, Señor, me baja por favor. ¿Cómo? Ya está amarrado el arnés. Sí, pero estoy trabajando mis miedos. Alguien que tiene miedo al elevador,
que se suba primero al piso 1. Alguien que tiene miedo al avión. No, es que yo no puedo volar. Conozco a alguien que tiene miedo al avión y hace viajes en coche. Está bien. Pero si se tiene que ir a Estados Unidos. Sí, también se puede. Entonces, viaja horas. Una vez se tenía que ir, sí, días, a Colorado porque se fue su familia a esquiar, no sé qué, 30 y tantas horas. Ahora, no le gusta estar en el coche, pero tiene miedo al avión. Tiene miedo al avión. Haram, trabaja. Sufre en el coche. Ahora, y por cuestión de, todos estamos en manos de Hashem, pero en cuestión de seguridad, el avión es más seguro, estadísticamente, que el coche. Siempre hay. Siempre puede haber. Ahora, y le dije, ¿y cuando te fuiste a Israel? Porque yo hablé con él. Me dijo, he ido muy pocas veces, sufriendo días antes, porque acuérdense que el miedo no es real. Ahorita estás en el avión, no. Entonces, ¿por qué? Y llegando, pastillas para dormir, sufriendo todo el tiempo, y no duerme profundo. Ni modo que no vaya a Israel, iba a ir la familia. Es una persona grande ya, con nietos. Todo el viaje a Israel no lo pudo disfrutar, los 15 días que se quedó. ¿Por qué? Porque ya voy de regreso. ¿Saben qué? Mejor me quedo a vivir a Israel pensándolo bien. Quiero hacer aliyá. Ya lo había pensado varias veces. No, le da miedo el regreso. Y así el miedo hace sufrir a la persona. Si tienes miedo de tener una conversación con alguien, primero escríbela. Le voy a decir esto, porque hay gente que le tenemos miedo. Le tengo miedo de pedir un aumento. Tengo miedo de... Había uno que estaba trabajando en una empresa muchos años y le dijo a su jefe, a su superior, ¿sabe que llevo aquí muchos años trabajando en la empresa? No he recibido un aumento. Y además, nada más quiero que sepa, así para ponerlo medio nervioso, hay grandes empresas y compañías detrás de mí. Le dijo, ¿sí? ¿Cómo quién? Sí, la de luz, la del gas, la del agua. Tengo deudas. Tienes que armarte de valor y hablar con esa persona y decirle lo que le vas a decir. Y si te da miedo, apúntalo primero. Y di, esto le voy a decir. Y luego di, yo ya ordené mis ideas, Hashem, tú ponme las palabras. Y vas a entrar a esa cita, no importa si es con el jefe o si es con ese familiar que tienes ganas de arreglar algo, no para pelear, para arreglar y para aclarar las cosas, y no te armas de valor y dile, Dios, tú entras conmigo. O miedo, no sé, hacer algo que es necesario que lo hagas. Ahora, eso fue lo que es exposición progresiva. Y por último, les voy a dar una receta de la Torah para evitar miedos. Esta receta, acuérdense de 3 letras. N-T-T. ¿Qué es N-T-T? No tengas temor. ¿Qué es NTT? N es netilá. Netilat yadayim. Según la Torah, la netilá quita miedos, temores, tensiones, ansiedades. Obvio, tiene uno que trabajar. Hay niños que tienen miedo. Tienen miedo. Entonces, ¿qué? Hay que hacerles ¿Cuándo hay que hacer netilat yadayim? En varias ocasiones. Cuando se para uno en la mañana con verajá. No estoy hablando netilá del pan. Esa, antes de comer pan, esa netilá no quita miedos. Es para otra cosa. Pero todo lo que es netilá de impurezas, ejemplo, entra uno al baño, se corta las uñas, se corta el pelo, te depilas, X, netilá, todas esas sin verajá. Y la única que es con verajá es parar cuando te paras en la mañana, no antes de todo, puede uno vestirse, puede uno bañarse, antes de empezar tus actividades, haces tu netilat yadayim de la mañana. Y a niños también les funciona. Y nunca hay que invalidar los miedos de los niños. Hay que decirle, es normal tener miedo. Vamos a hacer esto, se puede pedir una verajá, vamos a hacer netilat yadayim. Aquí tienes una mezuzá. Hay veces la mezuzá es protección, hay gente que tiene miedos y revisan las mezuzot y ven que no estaba bien. Eso es otro tema. Estamos hablando la netilá o los niños, no, ¿sabes qué? Es que voy a dormir con la luz prendida. ¿Por qué? Porque hay fantasmas. Yo le dije a mi hijo, es peor, así te van a encontrar más fácil. Mejor apágala. En lo que te buscan, ya se fueron. No hay que invalidar nunca los miedos de los niños. Así como los nuestros, nos gustaría que alguien nos comprenda, no que nos diga, ay, qué tontería, ¿de qué tienes miedo? Entonces, NTT, N ¿qué es? Netila. T es toda. El agradecerle a Hashem, el miedo, ese
vibrar bajo y pensar lo negativo. Y el agradecimiento es totalmente lo contrario. Ver lo bueno, mientras más agradecida eres en tu vida, según la Torah, esa es una receta de la Torah, menos miedos tienes en la vida. ¿Conocen a un influencer que se llama Oso Traba? Ok, es muy famoso, es un empresario también. Y él lleva muchos años haciendo podcast. No tantos como nosotros, aquí nosotros llevamos, ¿ok? Y a él le preguntaron hace poco en uno de los podcasts, entrevista a gente famosísima. Le dijeron, después de 10 años de hacer entrevistas, podcast, de superación personal, ¿qué consejo le darías a la gente? Un consejo de todos los 10 años. Y él dijo, ¿mi consejo? Conclusión de todo, agradece de día y agradece de noche. Agradece al despertar y agradece antes de dormir por el día que tuviste. ¿Y eso quién lo dice? ¿Oso Traba? Lo dice el Teilín. Leagid va boker hasdeja. ¿Conocen el pasú? Si se las canto, seguro se van a dar cuenta. Leagid va boker hasdeja. En el día, Hashem, ¿qué te voy a decir? Gracias, Hashem. Leagid va boker hasdeja. Ve'emunatcha ba'alelot. Ve'emunatcha ba'alelot. En la noche, ¿qué te voy a decir? Gracias, Hashem. Tov lehodot LaHashem. ¿Les gustó o no? Todavía no acaba la clase. Tengo unos minutos más para decirles algo muy importante. Entonces, la otra T. La otra T es tefilá. Cuando tú rezas, pierdes inseguridades, miedos. Le preguntaron a un sabio, a un jajam, hablas mucho del rezo. A ver, dime, ¿qué ganas rezando? Y él contestó, dijo, la verdad no gano nada, pero te diré lo que pierdo. Pierdo la ira, la avaricia, la depresión, la inseguridad y el miedo. Porque muchas veces la respuesta no está en lo que ganamos, sino en lo que perdemos. Y nosotros sabemos que ganamos muchas cosas pidiendo tefila. N, que es netila, T, que es toda, y T, que es tefila. Mientras más hables con Dios, menos miedo vas a tener. Y les voy a decir una cosa más, que les hablé del temor a Hashem. Y les voy a decir un ejemplo de temor a Hashem y con esto acabo. Temor a Dios, una de las definiciones, primero dijimos sentir a Hashem conmigo. Otra definición, haz una mitzvah ocultamente, una buena acción que nadie sepa. ¿Es bueno que la gente sepa tus buenas acciones? ¿Sí o no? Por un lado sí, porque das buen ejemplo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes vienen porque se enteraron que alguien vino y esa amiga te platicó, oye, no, es que las clases del Han están buenísimas. Entonces tú viniste, ¿verdad o no? Y a lo mejor tú inspiraste a alguien más y tus hijos saben que vienes a estudiar Torah y está bien, pero es importante que tengas una mitzvah que hagas, por lo menos una, que nadie sepa. Tú y Dios, Baseter. ¿Eso que genera? Temor a Hashem. Y les voy a contar un más y con esto acabo. Cuenta la Gemara que había un jajam que se llamaba Rabbi Hanina Bar Papi. Así se llamaba. Rabbi Hanina Bar Papi. No Bar Papa, Bar Papi. Así era. Mis hijos de chiquitos pensaban que me llamaba Papi, porque mi esposa me decía Papi. Luego pensaron que me llamaba Ya déjame en paz, porque mi esposa así me decía. No, no es cierto. Eso no pensaba. Este jajam, Rabbi Hanina Bar Papi, tenía una mitzvah que nadie sabía que él la hacía. Entonces, ¿cómo la Gemara lo cuenta? Porque después, cuando falleció, se supo. ¿Qué mitzvah oculta tenía este jajam? Nadie sabía más que él y Dios. Y aquí yo te pregunto, ¿tienes una buena acción que nadie sabe más que tú y Hashem? ¿Valdría la pena? Algo que nadie, no sé, ayudas a alguien, le mandas un mensaje a lo mejor a una viejita que le alegras, no sé. Hay un sinfín, ayudaste a alguien y nada más esa persona sabe. No sé, le mandas flores a alguien en Shabbat. Ten una mitzvah que tú y Hashem, no sé, te lees todo el Teilim, cada Shabbat o medio, no sé, pero no le tienes que estar contando a todo el mundo. Que sea algo entre tú y Dios. Este jajam tenía una mitzvah, con esto acabo. ¿Cuál era su mitzvah? 2 veces a la semana salía. En la noche, 3, 4 de la mañana, y dejaba dinero a los pobres, a gente que él sabía que eran pobres,
en la puerta de su casa y se iba. El pobre, él sabía quién era el que necesitaba, pero el pobre no sabía de quién lo recibía. Nunca pensaron en el jajam. Hay filántropos en la ciudad, hay gente que da tzedaká, pero el jajam, él ponía un poquito, juntaba y salía. A lo mejor su esposa sí sabía, la Gemara no lo dice. Y alguien me preguntó, si mi esposa sabe de esta mitzvah, si mi esposo sabe, ¿se llama una mitzvah oculto? Sí, también, porque la persona es como uno mismo. Y hay veces, si ves la necesidad de decirle a tu esposo para que vea lo que haces y la mitzvah y que él se inspire, o eso va a causar admiración en pareja, a lo mejor valdría la pena decir, ok, este jajam dejaba a las 3, 4 de la mañana a varias familias 2 veces a la semana. Una Erev Shabbat y otra media semana. En una ocasión, saliendo de dejar el sobre de dinero, va saliendo y ¿a quién se encuentra? Al rey de los Shedim. ¿Quién es de los Shedim? De los duendes. ¿La mano peluda les gusta? Ok, es un programa en la... ¿Todavía existe o no? En el radio en mi tiempo. Ok. ¿Les digo cómo se llama o no? No, para que no lo invoquen. El rey de los Shedim. Así cuenta la Gemara. Se lo encuentra el rey de los Shedim y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a salir solo en la noche? Dice la Mishnah en Pirkei Avot que la persona que sale solo en la noche está arriesgando su vida. Pero no en todas partes, tranquilas. En un lugar abierto, estaba en un bosque. Entonces en los bosques salen, en bosques no, en bosques de las lomas no, tranquila. En los bosques real, ni en bosques de la herradura, ni nada de eso. En lugares habitados no hay problema. Pueden venir los ángeles dañadores y te estás arriesgando tu vida. ¿Acaso no tienes miedo? El jajam le dijo, hay un pasuk de Shlomo Amelech que dice, Matan baseter ikfe af. La persona que ayuda y que hace una mitzvah a escondidas, automáticamente, ¿de quién tiene temor? Hacer una mitzvah a escondidas es, ¿por qué la haces? Si nadie te aplaude. Sabes que Dios registra todo. Entonces, ¿qué tienes en ese momento que se llama temor a Dios? Cuando tienes temor a Dios, ese tipo de temor a Dios, otra vez, no temor de que se siente uno, Hashem me va a castigar, no. Siempre que estemos vivos, todo podemos reparar y podemos hacer teshuvah de todo. Matan baseter, el que hace una mitzvah a escondidas, elimina cualquier mal decreto y no tiene que temer de nada. Por eso le dijo el jajam, te voy a amarrar. ¿Cómo se puede amarrar a un ángel? Así dice la Gemara. Y el ángel se escapó. Y de aquí aprendemos una cosa muy grande. Que cuando una persona tiene temor a Hashem, que significa Dios, tú estás conmigo, y hace una buena acción sabiendo que Hashem lo está viendo, y avanzo más en temor a Dios, y no hace una mala acción cuando nadie lo está viendo, porque sabe que Hashem lo está viendo. Oye, ahorita nadie te está viendo. Mira, si no quieres que se sepa, no lo hagas. ¿Por qué? Porque alguien va a saber. ¿Cómo alguien va a saber? Dios te está viendo, y el que vive sabiendo que Hashem lo ve y que Hashem lo cuida, vive sin temor. Mishema amin lo mefajed. ¿Verdad? ¿La conocen o no? Eta emuna lehaved velanu yeshet melech haolam. ¿Qué más? Veu shomer otanu mikulam akadosh baruj hu nos cuida, siempre confiamos en él. Les dejé varios consejos y tengo más podcasts ahí en Spotify, en podcast, varios del tema. Me gustaría que estudien el tema. Gracias por su atención. Que Hashem les dé a todas pura verajá.